De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado. Hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía, para ver si se mejora de esa cruel melancolía. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Nos saludamos nuevamente Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Buenas tardes. Hola Julio, amigos y amigas, muy buenas tardes. Una vez más estamos en este programa de la mano con la historia, que lo transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Set Radio, XHTZ del 90.9, Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, con nuestra cabina desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán, y les recordamos que están abiertos los teléfonos para llamadas y mensajes, el 231-31-329-73 y el 231-100-1579. Así es, amigos, el día de hoy estaremos abordando un tema muy interesante y muy curioso, pero también de un alcance muy amplio, puesto que estaremos hablando de algo muy peculiar dentro del el desarrollo social de las sociedades humanas y de los pasos de los años a lo largo de la historia de la comarca teciuteca, como lo son las bebidas espirituosas. De índole tanto tradicional como industrial, Emilio, estas bebidas han sido parte fundamental, como ya bien decía, en la creación de memorias colectivas, también en la creación de ritos para algunas juntas auxiliares y también para fomentar ritos de paso del crecimiento entre adolescentes adultos. Entonces, el día de hoy estaremos hablando sobre las bebidas espirituosas. Así es, como bien lo mencionas, este tipo de bebidas fermentadas o destiladas, pues desde luego que han acompañado al hombre a través de toda su historia, desde tiempos inmemorables. El ser humano ha tratado de producir bebidas que lo satisfagan, no solamente en cuanto a su sed, sino también que le produzcan cierto tipo de placeres espirituosos. Y también, por ejemplo, lo vemos todavía en la actualidad. El vino forma parte del ritual dentro de la Iglesia Católica, y junto con el pan. Entonces hay dos de los alimentos y bebidas más importantes en la historia del desarrollo del hombre. Pues bien, estas bebidas, como ya decía yo, se pueden dividir en fermentadas y destiladas. En la época prehispánica, como bien sabemos, los antiguos mesoamericanos no conocían el proceso de destilación. Las bebidas que ellos consumían eran a base de fermentación, ya fuera de frutas, de hierbas, también de granos en el área del suroeste de México. Granos como el maíz. Sí, exactamente, el tesguino allá en el área de Krill y otras partes de ahí del norte de México y el suroeste de Estados Unidos, que en ese entonces formaban parte de una misma región cultural allá en Aridoamérica. El pulque quizá es el elemento más simbólico dentro de las bebidas fermentadas dentro de la historia de Mesoamérica. Es también la más narrada, también la más compleja de estudiar y también a la cual se abocan diferentes ritos, tanto sociales como también ritos sacralizados, porque con ellos se vislumbraba un hecho histórico y mitológico dentro de las antiguas culturas mexicanas. Además, también existían reglamentaciones para su consumo. Y es que justamente el pulque es quizás la bebida más mítica de nuestro país, al ser concebida como una bebida a la altura de ser una deidad o de provenir de una deidad, como lo es Mayagüel, la diosa del pulque, asociada a un maguey naciente, y además porque también formó parte de una lucha de opuestos complementarios entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. El pulque se dice bajo las normativas mesoamericanas que
el máximo volumen de consumo era 3 jícaras. Y esto se debe a que Quetzalcóatl comete una transgresión contra su hermana Quetzalpapalol al tomar 4 jícaras del pulque traídas por Tezcatlipoca a forma de una ofrenda. Este personaje se había transformado en un anciano y este anciano le ofreció como ofrenda a Quetzalcóatl allá en la Gran Tolán Chololán, o también conocida como la Gran Tula. Y Quetzalcóatl lo empieza a consumir. Entonces, al ritmo del consumo de la bebida de las jícaras del pulque, llega el momento en donde pierde la noción y todas las reglas él las termina rompiendo, haciendo exhibiciones no bien vistas entre la comunidad de esa tula, y pues termina transgrediendo a su hermana Quetzalpapalol, cometiendo a su vez un incesto, y con ello termina partiendo en las costas de Coatzacoalcos, prometiendo volver algún día. Y es a raíz de ello que el pulque en Mesoamérica tenía una normativa de consumo. Solamente los ancianos que habían cumplido el ciclo de los 52 años, que era el ciclo de cambio de vida en Mesoamérica, o cambio de calendario, con la ceremonia del fuego nuevo, que era la única ocasión en la cual la danza de los voladores se podía presentar, porque en total los voladores, como ya habíamos platicado en algún momento, dan un total de 52 vueltas entre los cuatro personajes que deciden este vuelo. Entonces, solamente aquellos mujeres y hombres que hubiesen cumplido los 52 años podían consumir el pulque, siempre y cuando se acataran las reglas que ya había comentado, las 3 jícaras. Así es, como bien dices, era una bebida bien reglamentada en cuanto a su consumo. Estaba prohibida para ciertos estamentos sociales. Se bebía en ocasiones especiales, como en rituales, y era también consumida por los prisioneros antes de ser sacrificados. Pues bien, como ya también lo dijiste, el maguey era una planta sagrada para los antiguos mexicanos, similar a lo que pasaba con el maíz. El maguey también tenía a su deidad, que en este caso era Mayahuel, y del maguey, además de extraerse el aguamiel que después se convierte en pulque, pues también se extraían otros artículos, otros productos beneficiosos que aprovechaban nuestros antiguos antepasados, como es el caso de las fibras del maguey, las agujas, el papel, también conocido como misiote, la caña o quiote, que también se consume, así como los famosos gusanos de maguey, consumidos en algunas partes del país como un platillo tradicional, así como el uso también para combustible por parte de las pencas ya deshechas o secas, también tienen esa utilidad. Aquí en nuestra región, desde luego que se consumió el pulque en su momento. En la actualidad, lamentablemente en Teciutlán es raro llegar a encontrar pulque, ya no está tan generalizado, pero por ejemplo subsiste en algunas partes lejanas del municipio, como es el caso de Mezcalcuautla, o bien en la zona también de los Humeros, ya en Chignautla, existe una preparación que lleva como base el pulque y se llama chiloctli. Esta preparación se realiza con chipotle, y en la zona de Mezcalcuautla le añaden epazote, mientras que en los Humeros le agregan ruda. Esta bebida se sirve caliente y es desde luego una bebida energética para combatir el frío, las inclemencias del tiempo, y también sirve como una especie de bebida para purificar el cuerpo antes de realizar algunos rituales, como es el caso del temazcal u otros ritos. Así es, el pulque ha acompañado los rituales en diferentes tiempos. Por ejemplo, evidencia del consumo en esta zona se encuentra, por ejemplo, en Tajín, una representación de un jugador de pelota que está ofreciendo pulque en forma de un autosacrificio, justamente con las espinas del maguey que ya habían señalado. A su vez, también en estas zonas encontramos el consumo del maguey para infantes,
que se utiliza a base de la fibra con miel. Se hace un dulce del maguey que se le entrega a los niños para obtener calor en las zonas altas de los humeros, pero en este caso colindando ya más hacia el área de Maxtaloyan y Perote. Entonces ahí vemos algunas de las bondades que también el pulque ofrece. A su vez, el pulque, una vez consumada la conquista de México, tenemos que el pulque se empieza también a generarle normas e impuestos en la época colonial. Por ejemplo, el pulque y sus productores tendrían que pagar a los diferentes conventos un impuesto por su producción, como lo es el caso para esta región, para el área del convento de Tlatlauquitepec, el convento de Santa María de la Asunción de Tlatlauquitepec. Ahí se pagaba desde 1545 el impuesto por la producción de pulque. Incluso hay algunas historias enmarcadas en el archivo eclesiástico del ex convento que hablan de que algunos productores solicitaban préstamos a este convento y a sus superiores, quedando incluso algunas producciones ya comprometidas por el préstamo obtenido, y algunos incluso perdieron hasta sus zonas de cultivo para la explotación del maguey y con ello del pulque, pasando a manos de la Iglesia Católica. E incluso hubo un fraile que enfermó del estómago y también un virrey que le dieron pulque, y con ello también el pulque se empezó a servir en las clases altas de la época virreinal, no solamente en la comida popular o en las fiestas populares de las comarcas. Así es, recordemos que el pulque, junto con otras bebidas de este tipo, son bebidas vivas, tienen microorganismos que facilitan la fermentación, en este caso del aguamiel, y desde luego que también contienen muchos nutrientes como probióticos y enzimas, que desde luego que son favorables a la digestión de quien lo consume. Pero bueno, también alrededor del pulque se ha formado toda una cultura. En meses pasados yo tuve la fortuna de visitar en la Ciudad de México el Museo del Pulque y del Maguey, y ahí nos explican todo el proceso desde de la crianza de los magueyes hasta su extracción, su fermentación y su comercialización, y vemos que se han acuñado términos relacionados con este quehacer pulquero, como es el caso de los raspadores, que se utilizan para obviamente raspar el corazón del maguey, el acocote, que es una corteza de calabaza que se usa para extraer el aguamiel por parte del tlachiquero, que a su vez lo transporta en los cueros de cerdo curtidos. Así como la forma de consumir esta bebida también tiene mucha cultura popular, desde la xoma, que es la forma en que se toma directamente de la penca, bueno, usando la penca como una especie de vaso o de recipiente, y los nombres de los vasos en las pulquerías, los tornillos, las cacarizas, las catrinas, todo esto forma parte de esa cultura que en muchos lugares subsiste, pero que por ejemplo en nuestra región está desapareciendo poco a poco. Claro, quizá el único municipio que colinde en zona geográfica con nosotros y que tenga alguna tradición fuerte en la cuestión pulquera, pues lo es Chignahuapan y Libres. Son ellos dos los únicos que conservan mucho de todo este trabajo iconográfico, este trabajo también intangible de los conocimientos para el cultivo, la extracción y la distribución del mismo, así también como los recipientes de consumo. Varían los nombres según las regiones, pero básicamente son los mismos en todo el Valle de México y partes de centro-sur, el sur del país. Pero además, por ejemplo, Emilio y amigos y amigas, hay un expediente muy curioso en la cuestión de documentos virreinales, fechado un 8 de noviembre de 1656, el cual dice: a las justicias mayores de los
pueblos de Tezuitlán, o sea Teciutlán, y San Francisco Atempa. Mediante el presente, el secretario de gobierno gira para desempeñar el oficio de justicia mayor en cuestión de impuestos al pulque y la relación con la fábrica de naipes al señor Francisco de Olvera. Este personaje era el encargado de cobrar esos impuestos ya en 1656, cuando la corona asume el impuesto del pulque como parte de sus ingresos propios y le encomiendan a Teciutlán Atempa, que eran productores y distribuidores del pulque, el pago a este personaje que venía en apoyo de la justicia mayor, es decir, del alcalde mayor más cercano, que seguramente era el de Jalapa para ese momento, porque Teciutlán no había alcanzado alcaldía mayor en 1656. Entonces vemos que también desde muy temprano el pulque jugó una parte importante para la subsistencia y la creación de obras públicas en las diversas comarcas. Así es. Incluso también se menciona de el financiamiento que hicieron los productores de pulque a la guerra de independencia en nuestra región, porque obviamente eran personas con recursos económicos suficientes a partir de este negocio, y en su momento llegaron también a simpatizar con los líderes locales y regionales de la insurgencia. Y bien, también con la época colonial y de la mano de los españoles, llega a nuestro país, por una parte, el proceso de destilación, que es de origen árabe. De hecho, los nombres de alcohol es de origen árabe. Pero lo curioso es que en la actualidad, en estos países donde surge el proceso de destilación, está prohibido el consumo de alcohol, porque se rigen por la ley islámica, y es una de las prohibiciones. Pero también junto con los españoles llega la producción de azúcar y de piloncillo a partir de la caña. Y estos ingredientes también a su vez han servido como catalizadores para el proceso de fermentación, como ya lo veremos más adelante, de los licores y los vinos de fruta tan reconocidos en nuestra región. Así es, Emilio, justamente también con la cuestión de estos trabajos de licores con azúcar. El 21 de mayo de 1731 se otorga a don Nicolás Pérez ser el visitador a las productoras de aguardiente que se vendía para Teciutlán, nuevamente San Francisco Atempan, San Mateo Chinantla o San Mateo Chignautla, Atzalan, Alto Tonga y lo que hoy es Hueytamalco. Con ello también se buscaba generar un recurso económico para la creación de obras de caminos en el área de nuestros amigos de allá de Hueyapan. Estos impuestos eran destinados para la creación de los puentes de esta zona, y además con ello también se le aplicaba un gravamen a la fábrica de naipes. Fíjate que eso es muy curioso, que por esta zona se fabricaran naipes junto con la bebida alcohólica. Pero además también, por ejemplo, esto mismo volvió a pasar en 1782, pero en esta ocasión fue el Real Despacho que ordena a los gobernadores y regidores y alcaldes mayores para las localidades de San Juan de los Llanos, Santa María de Teciutlán, Papantla, Tlantoyuca, Huehuetla, Chicontepec, Chignahuapan, Atempan, Chinantla y Yacatzingo, el pago de impuestos por la producción exorbitante de bebidas alcohólicas. Eso quiere decir que hubo una sobreproducción que no habían reportado, y aquí les mandaron a lo que sería el equivalente al SAT para que pagaran esos impuestos en la época colonial. Y como bien señalabas, pues la cuestión pulquera fue un punto muy medular en la lucha de independencia. Los caciques como Diego Manilla, entre otros de allá del área de San Juan de los Llanos y la región de Apan, fueron quienes financiaron con los recursos del pulque la lucha y la empresa por la independencia de lo que hoy es México. Así es.
Y aunque los diferentes gobiernos virreinales y ya de la época independiente en varias ocasiones quisieron reglamentar el consumo de las bebidas para evitar desórdenes públicos, incluso llegó a haber etapas en que se prohibieron las bebidas alcohólicas. Pero bueno, como sabemos, la creatividad del pueblo a veces sobrepasa los reglamentos y las prohibiciones, y siempre veían la manera de producir alcohol, ya fuera pues con el piloncillo, con las frutas, con hierbas, como ya lo dijimos. De hecho, es muy curioso que las bebidas destiladas se pueden realizar de todo. Por ejemplo, el vodka se puede hacer incluso con papa, Sí, con claro. trigo. Tenemos también, por ejemplo, el sake en la parte de Japón, que se hace a base de arroz, etcétera. Y bueno, así ha ido también descubriéndose diferentes bebidas alcohólicas. Y en el caso de nuestra región, para el siglo XIX ya se tienen noticias de la elaboración de licores y vinos. En un principio para el consumo familiar. Se realizaban obviamente en las casas que tenían la posibilidad de hacerlo, y en reuniones se consumían, se probaban, y poco a poco fue expandiéndose esta tradición de los licores y los vinos de fruta de nuestra región. Así es, Emilio. Algunos también de ellos se vieron beneficiados con la producción minera, que ya hemos platicado en un programa anterior, ¿no? De algunos de los desarrollos que tuvo. Y por ejemplo, para el área de Hueyapan, colindante con lo que es aire libre, al ciudadano Marco Manilla, en 1889, se le otorga un permiso en primera de exploración minera, pero también para la venta de bebidas destiladas de aguardiente. Es decir, podrían ser tipo de vinos tradicionales, porque pues los vinos tradicionales llevan aguardiente, y estos se vendían para el área de aire libre. Se producían en Hueyapan y se vendían en aire libre. Entonces ahí vemos cómo también empieza a generar ganancias económicas en la producción del aguardiente en estas zonas, porque además también posteriormente existe otra nota hacia 1892 en donde se le dice que tiene que pagar tantos impuestos para la creación de algunos bienes de beneficio público para el municipio de Hueyapan. No especifica cuáles, pero seguramente estuvieron por el centro de la ciudad, porque son más bien del centro del municipio de Hueyapan. Y bueno, relacionado con la actividad minera en la parte norte de nuestro municipio, pues también llegan los inmigrantes europeos, una gran cantidad de inmigrantes de colonias, lo mismo de Estados Unidos, de Italia, de Inglaterra, de Francia, y ellos traen otras costumbres, otras bebidas que también poco a poco se fueron divulgando por nuestra región. Es el caso, por ejemplo, de las sidras y los refrescos, las bebidas gaseosas, repito, por influencia de estos migrantes europeos. Y también uno de estos norteamericanos muy influyentes en su momento, que ya hemos hablado de él en algún programa, pues fue el señor Juan Barron, hijo de George Barron, uno de los socios fundadores de la minera, de la Copper Company. Este señor Juan Barron, además de tener su hotel, que era uno de los establecimientos hoteleros más impresionantes en la región, dentro de esas instalaciones, él regenteaba lo que se podría decir el primer bar en Teciutlán, porque recordemos que el bar viene de la cultura norteamericana y su establecimiento se llamaba la Cantina High Life. Esto ya también fue superando el concepto de la tradicional taberna española, que es la que se conocía a raíz de la presencia de los colonizadores españoles. Y también, obviamente, en esa cantina High Life, respondiendo a las necesidades de la nueva población migrante atraída por la minería, también se empiezan a ofrecer otro tipo de bebidas como la cerveza.
Así es, Emilio, y justamente se tienen noticias de la cerveza a raíz de la llegada de la minería. Algunos de ellos lo tenemos por parte del Directorio General de la República Mexicana, quien en su página 370 señala la fábrica de cerveza Natividad, propiedad de la señora viuda de Ayala, que además era socia de la fábrica de cigarros La Puente. Nos dice que el precio era de diferentes tipos, puesto que se producía cerveza Pilsener y cerveza corriente. Seguramente la cerveza corriente, la que hace referencia este directorio, pues era la cerveza más barata, y la Pilsener, la de la clase más alta en ese momento, que eran las que se ofrecían en ese momento. Les recordamos que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones SER Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, código postal 73890. Y les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 231-329-73, mensajes vía WhatsApp al 231-115-79. Y les recordamos que esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, que nos pueden seguir en nuestras páginas web en Facebook y Twitter como @TeciutlanFM, y nos pueden escuchar también a través de www.setpuebla.mx/home-radio en vivo, aunado de escucharnos vía diferida en Spotify. Bien, como señalábamos de esta fábrica de cervezas Natividad, también existieron referencias de otras dos distribuidoras y productoras de cerveza aquí en Teciutlán. Una de ellas era la llamada Continental, que era propiedad del señor Carpinteiro, que vaya, el nombre es un poquito complejo, pero ahí es muy curioso que se dice que era una cerveza oscura y cervezas de raíz. Recordemos que en la región de las sierras, por ejemplo en el área de Misantri, un saludo a los amigos que nos escuchan para allá, se producen algunas cervezas de raíz como la llamada zarzaparrilla, y una de estas variedades pues las vendía esta cerveza Continental, y cerveza oscura seguramente tipo Viena, que era la que podía tener esas consistencias. Además de la empresa Brewers, que era propiedad del señor Francisco Melo. Esta producía cervezas claras, lager y pilsener de distintos precios y presentaciones. Y bueno, con ello pues tenemos un poquito de la evidencia de la producción cervecera en Teciutlán, que por cierto ya no hay productora de cerveza aquí en Teciutlán. Por ahí vi una muy recientemente en las redes que se llama Ocelote, cerveza Ocelote, que es una cerveza artesanal aquí en Teciutlán, pero seguramente es una receta distinta y diferente a las que hemos platicado. Ojalá si alguien de los que nos escucha desciende de estas familias, que nos mandara un mensajito, porque sería bueno saber si hubo más variedades. Así es, pues la cerveza es una bebida de tipo fermentada, a base de la malta y el lúpulo. Y desde luego que ha habido algunas variantes regionales, como las que mencionas, las de zarzaparrilla. Tengo aquí en mi mano un libro del señor Rogelio Ventura que habla sobre Chignautla, y él menciona que hace ya mucho tiempo, en las tiendas donde se expendían bebidas alcohólicas, se acostumbraba a tomar una bebida tipo cerveza que fabricaban en Jalacingo. Era elaborada con la corteza del jonote. La envasaban en botellas oscuras y con corcholatas usadas, a la cual le llamaban jonote o amarga, y se tenía la creencia de que era muy buena para recoger la bilis después de un coraje. Claro está, dice don Rogelio Ventura, que como bebida alcohólica parecida a la cerveza, después de tomar varias, si no se les curaba el coraje, cuando menos se les olvidaba. Esta bebida ya ha desaparecido del mercado por ser de fabricación casera, sin registro y control alguno. Así es muy constante ver la pérdida de muchas de las bebidas tradicionales, porque bueno, también debemos recordar, y que por salubridad, porque recordemos que estamos en una pandemia también, todas las bebidas alcohólicas y las bebidas tradicionales deben de cumplir con algunas normas de producción,
y por ello también pues algunas han perdido en el proceso. Y después tenemos, Emilio, que florecen fábricas de aguardientes aquí en nuestras zonas. Sí, antes de pasar a esto, también quisiera compartir un parrafito del libro de Conchita González Molina sobre la historia de un tren. Aquí ella nos menciona también un poquito acerca de las bebidas que se fabricaban en Teciutlán, eran bebidas gaseosas, y nos dice: las bebidas gaseosas que se producen y saborean en Teciutlán se reparten a domicilio en un simpático móvil, sobre el lomo de una bestia. Se colocan las cajas de madera con las botellas de soda colocadas uniformemente y jala al animalito un gracioso niño muy bien presentado, vestido con un traje, sus botas y su sombrero. La propaganda de la casa comercial impresa en las cajas de madera se alcanza a leer: aguas gaseosas y bebidas de soda La Judía. Venden limonadas, ginger ale, sidra champán, refrescos de limón, naranja y grosella y tinto soda. Obviamente esta fábrica pues ya no existe, solamente tenemos estas referencias. En este caso se refiere a principios del siglo XX, cuando estaba en funciones esta fábrica, y posteriormente también existió la fábrica de gaseosas La Constancia de don Rodolfo Cervantes, que estuvo vigente aproximadamente entre los años 20 y los años 40 del siglo pasado. Fíjate, Emilio, que el tinto soda es muy bueno. En El Salvador todavía se produce bajo el nombre de Cola Champán. Hace un par de meses que tuve la oportunidad de ir para allá, lo probé, y justamente es bueno recordar que aún sigue viviendo ese delicioso sabor del vino soda. Pero bueno, y que en algún momento se produjo en Teciutlán. Exactamente. Y bueno, Emilio, pues platicábamos que se empieza a producir aguardiente aquí con el florecimiento de los cultivos de caña de azúcar en las partes bajas de Teciutlán, de la Sierra Nororiente de Puebla, en el área colindante con nuestro vecino estado de Veracruz, así como en otras partes de nuestro vecino estado, por el área de ahí de Tlapacoyan, de las partes bajas de Atzalan, allá Yotosco, Huitamalco. Y esto empieza a formar parte de la tradición muy importante para Teciutlán y parte de nuestros municipios circunvecinos, que es la producción de vinos tradicionales a base de aguardiente. Así es. En la semana tuve la oportunidad de conversar vía WhatsApp con uno de los encargados de un establecimiento muy conocido en Tlatlauqui. Es Vinos y Licores Yola. Se trata de los hermanos Mirón, Abacú y David Mirón. Pues uno de ellos, Abacú, me comentaba algunas cosas de esta tradición que le da fama a la Sierra Norte en los años recientes, también a raíz del turismo que se trata de impulsar. Y son estas bebidas tradicionales, muchos de los productos más buscados por los turistas que llegan a venir a estas tierras. En el caso de los licores, podrían dividirse en licores de fruta y licores medicinales. En ambos casos el proceso es similar. Se macera la fruta molida o la emulsión de hierbas aproximadamente durante un año en aguardiente. Posteriormente se endulza, ya sea con piloncillo, con jarabe de azúcar o con miel de abeja. Enseguida se reposa en barricas de roble tostado aproximadamente durante un mes, para ya posteriormente pasar al procedimiento de embotellado y etiquetado para su venta. En el caso de los licores de frutas tradicionales, pues se encuentran la ciruela, el capulín, el tejocote, la manzana, el limón, la naranja, la mora silvestre, el café, la maracuyá, y dentro de los nuevos sabores son las frutas que recientemente se han introducido a nuestra región, como es el caso del lichi, el arándano, el blueberry. En este caso vemos cómo se aprovecha toda la riqueza de la fruta de la región, tanto de las zonas húmedas como de las zonas tropicales. Vemos cómo confluyen en esta preparación de los licores tradicionales. Y bien, ya dentro de los licores medicinales, pues se encuentra el anís criollo, el toronjil, el ítamo
Y el yolixpa. El yolixpa es quizás la preparación medicinal más popular, principalmente en esta parte de Cuetzalan, pero también llega hasta nuestra región de Teciutlán. Así es, además también tenemos que se han hecho variedades de los yolixpas según la cantidad de plantas, que van desde los 21, 14 y 7 según a como el productor le convenga y a los gustos de sus clientes, porque hay algunos que los tienen desde diferentes graduajes, porque cada uno tiene un sabor y una fuerza en el gravamen de alcohol más alto. Y justamente el ítamo, Emilio, pues está en peligro de extinción. Ya muy pocas zonas se conoce que se produzca el vino de ítamo. Y justamente, Emilio, hablando ahorita de estos licores, platicaba con una de las descendientes de una famosa tienda de vinos, más bien popular, famosa por el sentido popular, que se ubicaba en la estación de San Diego, aquí en la parte norte de nuestra ciudad, y ella nos comparte parte de algunas de las recetas que ella utilizaba en la venta de los licores al público en general, gracias a su descendiente Jennifer Hernández, que pues le mando un saludo y le agradezco que me permita compartir las recetas con nuestros radioescuchas de la mano con la historia. Y ella nos dice que ella preparaba el macerado de mora, que consistía en tener 1 litro de licor de caña, 1/4 de kilo de moras y 200 gramos de azúcar, la cual dejaba reposar 15 días para la venta al público. Después un curado amargo que llevaba las plantas de malatzin, pimpinela, rosa de Castilla, una lima completa, hierba maestra, 3 hojas de malva, toronjil, canela ruda, 3 hojas de violeta, hierba del golpe, flor de azar, flor de magnolia, panela y licor de caña. Este era el yolixpa que ella vendía, pero ella le dice curadito de amargo, bueno, su descendiente. Igual lo mismo hacía, lo dejaba reposar todo junto, después de una buena lavada de todos los ingredientes, en 1 litro de licor de caña, por 15 días, para que quedara suave. Entonces, pues ahí tenemos algunas de las bebidas tradicionales. Y ella dice mucho del ítamo que compraba a un productor de apellido León del centro de la ciudad, pero no tiene el nombre exacto de este personaje, solamente que su apellido era León y que era muy afamado el ítamo aquí en nuestra ciudad. Cabe mencionar que el ítamo es una planta de la cual se aprovecha la raíz y se usa para fines medicinales para tratar los problemas en las vías respiratorias. Uh-huh. Lamentablemente, como mencionas, hay plantas silvestres que se están perdiendo. A veces es difícil ya conseguirlas. Y en el caso del yolixpa, aquí se conjuga una parte muy valiosa del conocimiento ancestral de la herbolaria, uh-huh, de nuestros antiguos ancestros indígenas de la región, Nahua y Totonaca, y se conjuga pues con la tradición de los licores. Ahí vemos un proceso de mestizaje muy claro, y desde luego que en cada casa el yolixpa que se produce es distinto al que se produce en otras casas, porque a veces alguien tiene cierta dolencia que se trata con una hierba, entonces al yolixpa le van a poner un poquito más de esa hierba, uh-huh, para que tenga mayor esencia en cuanto a el uso medicinal. En el caso también de este yolixpa, se dice que la receta original era el yolixpa amargo. Uh-huh. Para fines comerciales ya se endulza para que el sabor pues no sea tan molesto, tan fuerte. Entonces pues ya con el jarabe de por medio se suaviza un poco el sabor de las hierbas, pero pues no pierde sus propiedades medicinales. Así es, Emilio. Además también el yolixpa ha ganado fama mundial por diferentes productores y con ello también forma parte de la cuestión, como bien señalabas, de salud. Recuerdo que hace un par de años que me encontraba en el municipio de Olintla, ya muy cerca de Huehuetla, donde ya se habla totonaco,
escuchaba platicar a una abuela de familia diciéndole a su nieta que tenía dolores por el ciclo menstrual que se tomara un yolixpa de 7 plantas para que se le aliviase el dolor de los cólicos menstruales. Muy interesante porque, pues, como bien señalas, las dolencias varían y por ello también el tipo de plantas que se requieren implementar para la curación de las mismas. También tenemos que el uso de las frutas de temporada de nuestra ciudad formularon parte de muchos de los vinos tradicionales, como el capulín, la ciruela, el durazno, que justamente del durazno había muchos afamados, como por ejemplo los del señor José Manilla Vega, de la cantina del compadre, muy cerca del mercado, donde ahora se encuentra una tienda de carnes frías en el centro de la ciudad, y que fue muy famosa durante varios años porque permeó en la memoria colectiva de la ciudadanía por la calidad de los aguardientes y vinos que ahí se preparaban, aunado también de que incluso hasta en una de las fotografías que hay sobre Teciutlán en el Sistema de Información del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Fototeca Nacional está retratada esa cantina con personajes a las afueras disfrutando de las bebidas, y que además también justamente descienden de esta línea otros licores que fueron también muy famosos, que fueron los licores Vega aquí en Teciutlán, y que por cierto se están retomando por ahí. Ya los he visto a la venta en la tienda de artesanos de Teciutlán, dirigida por nuestra amiga Jessica, que le mandamos un saludo. Y bueno, de alguna forma están regresando, pero ahora con otra perspectiva, estos vinos tradicionales, ahora venta del público, pues, del turismo, y ya no tanto del público de la ciudad, porque pues se ha ido ya perdiendo el gusto poco a poco por estos licores. Así es, y recordando esos establecimientos de hace ya muchos años, muchos de ellos ya desaparecidos, también existía en los años 40 la fábrica de hielo y gaseosas de Don Juan Soler. Uh-huh. De la misma forma, había un expendio de licores regionales atendido por doña Mariquita Cortés. La fábrica de gaseosas La Constancia, que ya mencioné, de don Rodolfo Cervantes. Y las fábricas de aguardientes de don Alberto Vega y de don Mario Manilla. Son desde luego establecimientos con mucha tradición que dejaron muchos años de historia en nuestra ciudad, y pues algunos descendientes de estos personajes, de estas familias, como bien lo dices, han tratado de retomar estos negocios y continuar con la tradición. Incluso hasta Mario Manilla fue presidente municipal de aquí de Teciutlán, también con un par de periodos ahí en el poder. Pero además, Emilio, también algo que platicaba con uno de los descendientes de José Manilla Vega, Sergio Manilla, que también le mando un saludo y que agradezco la comunicación que me hizo, me decía que parte medular de estos establecimientos del centro de la ciudad, que gozaron de mucha tradición y que aún se resguarda en la memoria colectiva de la ciudadanía, era gracias a que los dueños de los establecimientos iban a buscar el aguardiente y a elegirlos ellos directamente, para que una vez traída a la ciudad se fermentara o se dejara procesar con el aditamento que se le fuera a colocar, que también ellos eran quienes lo buscaban y seleccionaban para hacer la producción. De esta manera tenían un control de calidad del producto que vendían, y es a raíz de ello que se fueron afamando. Quizá la última o el último eslabón que queda de esas tradicionales cantinas de Teciutlán y también de los vinos de Teciutlán de consumo popular sea la afamada cantina de la Oficina en el centro de la ciudad, que incluso hasta tiene por ahí algunos lemas muy tradicionales, y bueno, que también se siguen produciendo con una determinada calidad. Así es. Me gustaría también mencionar una preparación tradicional que se realiza en Chignautla,
hablando del municipio que tenemos más cercano, pero también se conoce, por ejemplo, en Atempan, en Zacapuazla y en otros municipios de esta región. Se trata del llamado ponche de ruda o ponche de aguardiente. Es una preparación que se realiza con una infusión de ruda, a la cual se le van agregando huevos, ya sean de guajolota o de gallina de rancho, y se bate con una raíz de tepejilote, de forma que se haga una espuma muy consistente, y a esa preparación se le va agregando un toque de aguardiente, de forma que esta bebida se consume en reuniones familiares, en fiestas religiosas, y pues se trata de una bebida tradicional que también corre el riesgo de perderse como otras tantas, ya que pues no es comercializable, pocas veces se puede adquirir, quizás en fiestas populares o patronales allá en Chignautla y en los otros municipios, pero bueno, es también una parte de nuestra historia. Algunas personas lo sirven en jarros, otras personas lo sirven en plato, pero bueno, es esa la costumbre del ponche de ruda o el ponche de aguardiente de nuestra región. Fíjate, Emilio, que este ponche de ruda es muy parecido a algo que probé en Santiago de Chile, que se llama pisco lager, pero que es a base del pisco, de aguardiente de uva, y que lleva casi este tipo de aditamiento, solamente le cambia el tepejilote por una rodaja de naranja. Pero bueno, amigos, estamos llegando a la parte final de su programa de La Mano con la Historia, agradeciendo a todos ustedes el favor de su atención, como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Les recordamos que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones CER Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, que transmitimos desde la antigua estación del ferrocarril en la avenida Hidalgo sin número con el Pinal, que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 231 31 329 73, mensajes vía WhatsApp a los 31 115 79, recordándoles que esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, que nos pueden seguir a través de nuestras páginas Facebook y Twitter en @TeciutlanFM, y escucharnos vía web en www.setpuebla.mx-home-radio en vivo, además de escuchar los programas de La Mano con la Historia vía diferido en Spotify. Nos despedimos, Julio y amigos, le agradecemos a Emanuel Mondragón, nuestro productor, y recuerden el consumo de alcohol y de bebidas espirituosas con control y con medida. Buenas tardes. Buenas tardes. Como buena mexicana sufrí del dolor tranquila. Al fin y al cabo mañana tendré un trago de tequila. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.